Buen día, profesor. Mi nombre es Diego López Meneses, perteneciente al grupo 4MB6, y hoy estaré respondiendo a las preguntas que nos envió. La pregunta número 1 nos dice: ¿qué sucede si a un motor trifásico solo se le suministra dos fases? Bueno, en este caso, sabemos que los motores trifásicos se deben alimentar con tres fases. En caso de que esto no se haga, vamos a tener una pérdida considerable de las revoluciones de las RPM. Igualmente, se va a tener una pérdida en el par y en el torque del motor. También hay que mencionar que el motor puede terminar dañado, ya que al solo conectar dos fases, el motor no, como está diseñado para tener una corriente trifásica, no va a revolucionarse de manera adecuada, y esto va a provocar un sobrecalentamiento en las bobinas del motor. Esto va a provocar que estas bobinas se lleguen a quemar y nuestro motor, por ende, se va a descomponer, teniendo que rebobinarlo en tal caso. La pregunta número 2 nos dice: ¿qué es la corriente alterna trifásica? Bueno, como ya sabemos, la corriente alterna es aquella que tiene una onda senoidal que tiene una frecuencia. En el caso de la corriente alterna trifásica es aquella que tiene tres fases. Esta se utiliza normalmente en la industria, ya que de ella se alimentan los motores trifásicos, y también se llegan a utilizar en máquinas como vienen siendo soldadoras, inversoras y otras máquinas que se utilizan en la industria. Dice la pregunta número 3: ¿qué es la corriente alterna monofásica? Bueno, la corriente alterna monofásica es aquella que viaja en un único sentido a través de dos conductores. En este caso, la corriente alterna monofásica solamente tiene una fase y tenemos un neutro para hacer el diferencial de potencial. Aquí en México, nosotros en casa utilizamos una corriente monofásica de 120 volts. Tiene una frecuencia de 60 Hz, y en la mayoría del mundo se utiliza la corriente monofásica, puede ser de distintos voltajes, para alimentar o suministrar a las casas. ¿Qué tipos de conexiones en motores trifásicos hay? Bueno, y tenemos dos conexiones principales. Tenemos la que viene siendo la estrella y la conexión en triángulo, y tienen distintas funciones en nuestros motores trifásicos. Cuando nosotros vamos a hacer una conexión estrella, nosotros vamos a utilizar una mayor tensión y una mayor tensión y una menor corriente. Y cuando nosotros la conectamos en triángulo, vamos a tener una mayor tensión y una menor corriente. Como podemos observar, aquí yo hice un pequeño diagrama de cómo se conecta lo que viene siendo la conexión estrella y la conexión en triángulo. La siguiente pregunta es: ¿qué es la tensión de los motores trifásicos? Y aquí entiendo que qué tensión eléctrica se utiliza en los motores trifásicos. Y bueno, como ya se dijo, se utiliza la corriente alterna trifásica. En este caso específico, me gustaría mencionar cómo es que funciona el motor trifásico, ¿no? Bueno, es muy simple y aquí tengo un diagrama para explicarlo. Decimos que la corriente alterna trifásica está desfasada por un total de 120 grados. Es decir, cuando nosotros, aquí sí es que se puede observar, cuando nosotros observamos nuestra frecuencia, nos damos cuenta que la fase número 1 va a dar un recorrido de 90 grados. Cuando esta llega al polo negativo y llega a un total de 120 grados, va a iniciarse la fase 1 desde el grado 0 y va a continuar teniendo una polaridad positiva. En este caso, en estos grados, la fase número 1 va a tener una polaridad negativa y va a tener ahí unos 120 grados. Posteriormente, a 240 grados va a estar desfasada la tercera fase. Este desfase provoca que el motor trifásico arranque por sí solo sin necesidad de un capacitor, como viene siendo un motor monofásico de inducción. Además, estos motores pueden, dependiendo de los números de polos que tenemos en nuestro motor, va a depender las revoluciones, y también de ello, de las revoluciones también dependen de la frecuencia. Tal es así que en la industria tenemos alternadores de frecuencia que lo cual podemos hacer es variar la frecuencia y a su vez variar las revoluciones por minuto de los motores. Esto tiene beneficio que los motores trifásicos, a la hora de variar la frecuencia, no pierden tanto torque y potencia como lo llegan a hacer los motores universales a la hora de variar la velocidad.
ya que los motores universales, al bajar el voltaje para poder bajar las revoluciones, también tenemos una pérdida de la misma potencia. Bueno, continuando con la explicación de cómo funciona un motor trifásico, bueno, vamos a tener nuestro rotor con una polaridad de aquí de norte y aquí sur. En este caso, esta bobina de acá y esta bobina de acá van a tener polaridades inversas a la polaridad del rotor. Posteriormente, nuestra frecuencia va a hacer que se cambie de polaridad esas bobinas, teniendo una polaridad igual a la polaridad que tiene el rotor. Esto va a hacer que se muevan unos cuantos grados el rotor. Posteriormente va a entrar en juego la fase número 2, teniendo una polaridad negativa. Y a su vez va a tener una polaridad inversa, la bobina de la fase 2 va a tener una polaridad inversa a la polaridad que tiene el rotor. Y esto va a provocar que la traiga. Posteriormente, esta bobina va a cambiar de polaridad debido a la frecuencia. Y entonces va a hacerla mover unos grados porque la va a repeler. Y posteriormente la fase número 3 la va a traer porque va a tener una polaridad inversa a la polaridad que tiene el rotor. Este cambio de polaridad constante a través de este desfase de estas fases provoca un movimiento perpetuo en el motor. Bueno, continúo con la siguiente pregunta. Dice, la pregunta número 6 dice, ¿cómo es el par de los motores trifásicos con respecto a los motores monofásicos? Bueno, como ya sabemos, un motor monofásico requiere de una bobina secundaria porque el motor monofásico es incapaz de arrancar por sí mismo, porque cuando no se mueve el motor monofásico, la suma de pares es igual a 0. Entonces requerimos de un par externo, o sea, de una bobina externa a la del motor, para que éste pueda arrancar. Entonces, cuando nosotros recién iniciamos el motor no tiene un par completo, no alcanza su par completo, tiene un par muy bajo. Sin embargo, en los motores trifásicos esto no pasa debido al desfase de las fases, y que tiene 3 fases, ¿verdad? Entonces, el motor trifásico, cuando recién lo encendemos, inicia con el par neto, con el par total desde que se enciende, a diferencia del motor de monofásico. También hay que agregar que los motores trifásicos, que tienen menos revoluciones, o sea, que tienen más polaridades, tienen más par que los motores monofásicos. Y esto se va a explicar en la siguiente pregunta. Bueno, en la posterior a la siguiente, perdón. ¿Cómo es la velocidad de los motores trifásicos con respecto a los monofásicos? Aquí me gustaría mencionar que los motores trifásicos, como ya se había dicho, cambian su velocidad dependiendo de la frecuencia y nosotros podemos variar sus RPM a través de la misma frecuencia. Sin embargo, también mencioné que cambia a través del número de polaridades que tenga a través de cada bobina. Y esto afecta igualmente a los motores monofásicos, siendo así que lo voy a ejemplificar. Miren, cuando nosotros tenemos 2 polos en un motor monofásico, por cada fase, en este caso una única fase, vamos a tener un total de unas 3000 revoluciones por minuto. Cuando nosotros tenemos 4 polos en un motor monofásico, vamos a tener unas 1500 revoluciones. Cuando nosotros tenemos 6 polos, vamos a tener un total de 1000 revoluciones por minuto. Y hasta aquí quedamos. No existen motores monofásicos que tengan mayor número de polos, porque son muy caros de construir y a su vez no beneficiarían mucho al consumidor, ya que no bajaría tanto las revoluciones, sino no aumentaría mucho el torque, así que pues es innecesario. En el caso de los motores trifásicos, tenemos que cuando tenemos 2 polos por fase, perdón, va a girar un total de 2800 revoluciones. Cuando tenemos 4 polos, va a girar a 1400 RPM. Cuando tenemos 6, girará a 900. Cuando tengamos 8, va a girar a 700. Y cuando tengamos 12, va a girar a 490 RPM. En este caso, los motores trifásicos nos permiten tener más polaridades y a su vez bajar las revoluciones. La pregunta número 8 nos dice, ¿cómo es la potencia de los motores trifásicos con respecto a los motores monofásicos? Y bueno, hay que mencionar que los motores monofásicos y trifásicos van dirigidos a distintos mercados, debido a las especificaciones que tienen y a los límites que tienen. En el caso de la potencia, los motores monofásicos no superan una potencia de 10 HP. Y si llegan a tener una potencia de HP, necesitan una fase que tenga un voltaje de 440 volts.
Entonces no es muy rentable, que digamos. Por lo cual, si nosotros tuviéramos un motor monofásico de mayor potencia, 10 HP, sería un motor muy tosco, muy grande. Entonces, pues, no nos conviene en la industria. Sin embargo, si nosotros tenemos un motor trifásico, pues, podemos hacerlo más pequeño, inclusive con un motor monofásico, y además poner materiales menos caros, porque en cambio, un motor monofásico de 10 HP necesita un calibre, más o menos un calibre 6 para ser alimentado, y un motor trifásico de 10 HP necesita un calibre 12, y esto es debido a que la intensidad de corriente eléctrica que maneja un motor trifásico va a ser menor a la que maneja un motor monofásico de la misma potencia. Volviendo al punto de la potencia, un motor trifásico puede llegar de ser desde un cuarto de HP hasta 30.000 kilowatts. Estamos diciendo que son más de 460 caballos de fuerza en un motor alimentado por corriente alterna, lo cual es sorprendente, ¿sí? Y la pregunta número 9 nos dice, ¿cuáles son las aplicaciones de los motores trifásicos? Y bueno, como ya se dijo, los motores trifásicos se utilizan mucho en la industria y pueden llegar a ser utilizados en máquinas estacionarias, a máquinas de herramientas, como puede ser tornos, fresadoras, taladros fresadores. Estos hay que mencionar que los motores trifásicos se utilizan mucho en las CNCs, ya que como se pueden variar la velocidad a través de la frecuencia y existen variadores de frecuencia, pues estos se conectan a la computadora de la CNC, que permite programar las revoluciones y preestablecer las revoluciones con distintos comandos, lo que permite hacer cuerdas en las CNCs, lo que permite hacer rematches en la CNC fresadora o cuerdas en el CNC torno. Entonces, pues los motores trifásicos en este aspecto convienen más que los motores monofásicos. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, profesor.